Vamos a ver la introducción de este libro. Regresamos, hermano, a los libros de los profetas con este estilo. El profeta Jonás era una historia, no sabemos el orden, veníamos una secuencia de profecías, pero está Jonás, ya lo estudiamos, ya lo escudriñamos, y es una historia, es un tipo de Cristo. Vimos lo que representaba el libro de Jonás. Está ahí, hermanos. Esa historia del libro de Jonás es importante, ya la escudriñamos. Pero continuamos con este sentido literario de los profetas menores. Y le toca al libro de Miqueas. Así que vamos a comenzar con la introducción. Ese es nuestro título, Introducción al profeta Miqueas, el cual veremos datos, significados importantes. El libro de Miqueas tiene 7 capítulos. ¿Cuántos tiene, hermano? 7. A ver, verifique que en su Biblia haya 7, por favor. ¿Sí o no? Sí. 7. Es un profeta, hermano, muy importante, el cual comenzaremos con su significado. Lo leímos ahorita con nuestra hermana que pasó a moderar, lo citó. Vayamos a Salmo 113, por favor. Vamos a ver el nombre de Miqueas. A ver, avánzale. Avanzaos. Hasta donde veamos hay una pregunta. Córrele. Ya, a ver el 5. Ahí está. Dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios? El nombre de Miqueas significa ¿quién es como el Señor? ¿Qué significa el nombre de Miqueas? ¿Quién es? Pero lo que hoy vamos a aprender en esta introducción, que no es como una pregunta, hermano, es una exclamación más que una pregunta. ¿Quién es como el Señor? Estamos nosotros exclamando, dando una entonación diferente a una pregunta. ¿Quién es como el Señor? El libro del profeta Miqueas va a estar estructurado, que es lo que vamos a ver. Vamos a ver hoy la estructuración del libro de Miqueas, a quién va dirigido, a quién se lo escribió, por qué es que lo escribió el profeta Miqueas, cuál es la historia de este libro y la estructura del libro de Miqueas. Que Dios nos ayude. ¿Por qué el libro de Miqueas es especial, hermano? Esa es nuestra primera pregunta, por si usted está anotando. ¿Por qué el libro de Miqueas es tan especial? Como vimos, su nombre lo tiene todo. ¿Quién es como el Señor? Nadie es como el Señor, hermano. Así que el profeta Miqueas está declarándole al pueblo quién es como el Señor, nuestro Dios. Él está proclamando lo poderoso que es el Señor Dios de Israel. Dios, hermano, juzga a los líderes del mundo y a las naciones que se imponen en contra de Él, ignorando su deseo de justicia, ignorando todos esos mensajes que Dios ha estado enviando. Por eso le digo que hemos regresado a esta estructura de poesía en donde los profetas están profetizando al reino. Usted recordará que el reino de Israel, el país de Israel, se dividió en 2. Miqueas le va a hablar justamente a los 2. Vamos a leer a modo de introducción el primer versículo, y dice la palabra de Dios: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y sobre quién. Así que el profeta Miqueas les va a predicar ¿a quiénes?
¿A quién? ¿A cuántos? A los dos, a Judá y ¿a quién? Y a Samaria. Jerusalén es Judá. Amén. Entonces Samaria es principalmente la predicación de este profeta. Ahorita vamos a ver en qué época de la historia se encuentra. Casi no vienen datos importantes sobre Miqueas, hermano, sobre su vida. Así que este Miqueas viene de un pequeño pueblo rural, y este pequeño pueblo, hermano, tenía un gran valor porque salió este gran profeta Miqueas, a tal grado que el mismo profeta Jeremías lo cita. Vamos a ver unas citas el día de hoy a modo de introducción. Jeremías 26:18, por favor. Él va a ser contemporáneo de ahorita, vamos a ver de quién, Miqueas. El profeta Jeremías, un profeta mayor en cuanto a los capítulos y en cuanto a la profecía, sobre todo los capítulos. Miqueas, ¿de dónde? Es el pueblito rural. Profetizó en el tiempo de ¿quién? De Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser como montes de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de ¿qué? De bosque. Entonces estamos entendiendo que el profeta Miqueas le predicó tanto a Samaria, que es la capital de Israel, como a Judá. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Por qué se escribió este libro? Siguiente pregunta, a modo de punto. ¿Por qué se escribió el libro del profeta Miqueas? El Señor Dios había hecho pactos con los antepasados del pueblo de Israel, con Abraham, con Jacob. Vamos a citar solamente dos, porque Dios había hecho estos pactos. Que alguien me ayude a buscar, por favor, Génesis 12, 1 al 3, que lo lea fuerte. Y otra persona que me ayude a leer Génesis 15, 4 y 5, por favor. Con un amén, sabe que usted ya lo tiene. Amén. Génesis 12, 1 dice: pero Jehová ha dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostrare, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicieren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Génesis 15, 4 y 5, por favor. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Amén. Como eso hay muchos versículos, pero Miqueas, en su libro de los 7 capítulos que tiene su libro, va a estar recordándoles al pueblo de Israel estos pactos que se hizo desde el tiempo de Abraham, Jacob e Isaac. Dios prometió, hermano, bendecir a Israel con tierra y con muchos descendientes, si solamente le obedecían a él y le rendían culto y obedecían su ley. Como le decía, Miqueas es contemporáneo de Isaías, de este gran profeta, y también Miqueas citará a otros profetas que ya estudiamos. Miqueas proclamó que muchos del pueblo de Dios se habían alejado de la ley de Dios y estaban en peligro de perder sus promesas. ¿Qué promesas? Las que acabamos de ver como ejemplos. Los mensajes de este libro, hermano, están dirigidos especialmente a Samaria, la capital del reino del norte, y a Jerusalén, la capital del reino de
de Judá. En vez de adorar y obedecer a nuestro Dios, los líderes y los habitantes estaban adorando a otros dioses. Qué novedad, ¿verdad, hermano? Qué novedad que el pueblo de Israel seguía en las mismas. Durante mucho tiempo, hermano, el siguiente viernes le voy a traer una tabla para que veamos esta línea genealógica o histórica que le estoy citando. Durante muchos años estos profetas, sean menores y mayores, estuvieron trabajando, algunos dedicándose específicamente a una región, como en el caso de Jonás con Nínive. Terminando Miqueas, regresaremos a Nínive con otro profeta. Ahorita el profeta Miqueas estará trabajando a la par con el profeta Isaías. Amén. En los años, uno se dedicó al norte y al sur, e Isaías a otro. Y en la época de estos profetas estaban unos reyes, que ahorita los vamos a ver, que están en el versículo 1. Siguiente punto, a modo de pregunta: ¿cuál es la historia del libro del profeta Miqueas? Miqueas provenía de un pueblo rural llamado Moreset, ubicado aproximadamente unos 40,000 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Y lo dice la palabra, dice capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas, ¿de qué? De esta región. No se nos habla más del profeta, no nos dice el nombre de sus padres, no nos dice algo más del profeta. Solamente está diciendo que vino palabra de Miqueas de una zona rural, no urbana, o sea, de un pueblo de campo, hermano, de algo que se dedicaban y que no había suficiente tecnología en su época o suficiente economía. Miqueas había sido llamado por nuestro Dios y le tocó un tiempo muy difícil. Diga conmigo, muy difícil. Muy difícil. Por eso la exclamación: ¿quién es como Jehová? ¿Quién como Jehová? ¿Por qué? Porque a Miqueas le tocó predicar durante el tiempo de 3 reyes. Es por eso que lo citamos en una época histórica. Y dice ahí: en los días de Jotam, de Acaz y de Ezequías. ¿De quiénes? Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Y quién de esos 3 hizo lo malo delante de Dios? Acaz. Vean la dificultad en la que el profeta Miqueas estaba. Históricamente él se encontraba con esos 3 reyes. Citemos algunas citas. Vayamos, por favor. Vayamos a ver a Acaz. Segundo libro de Reyes, capítulo 16. Versículo 1. Amén. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar ¿quién? Acaz. Hijo de Jotam, rey de Judá. Este profeta estuvo predicando durante esta época, y estos reyes no duraron mucho, hermano. No duraron mucho esos 3 reyes. Por eso es que lo citamos o lo encontramos con estos 3 reyes. Él no solamente predicaba en esta época de estos reyes, sino que también reprochó a los líderes de Samaria y Jerusalén, repitiendo las advertencias de los profetas que ya hemos visto, Amós y Oseas. Los líderes y habitantes de Samaria, hermano,
serían juzgados por adorar a otros dioses y tratar injustamente a los pobres. Es otra cosa que vamos a encontrar en el libro de Miqueas. También Dios castiga gravemente cuando se mete con los pobres. Él citó a Amós y a Oseas. En Oseas capítulo 2, no lo vamos a leer, y Amós capítulo 5, Miqueas los cita porque está sucediendo lo mismo. O sea, les está repitiendo la predicación que ya vieron con dos profetas. Estas advertencias se cumplieron en el año 722, cuando Asiria invadió a Israel y conquistó a Samaria. Muchas de las personas del norte fueron obligadas a dejar sus tierras y a vivir para el imperio asirio, hermano. Miqueas advirtió a los líderes que sufrirían un castigo similar, ya que estaban cometiendo los mismos errores. Veamos lo que dice Miqueas 1:8. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento de ¿qué? Miqueas, hermano, estaba predicándole a estos líderes de Jerusalén lo que iba a suceder. Usted y yo sabemos que Asiria invadió, pero en esta época, hermano, ellos todavía no lo sabían, todavía tenían tiempo. Y hoy lo que le quiero de recordar es, hay tiempo, hermano. Por eso es que hubo esta pausa y tuvimos esta historia de Jonás, porque todavía hay tiempo si es que estamos haciendo lo malo. A lo mejor físicamente no pertenecemos a ningún reino, pero reino espiritual sí hay dos. La palabra dice el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Si usted quiere llamarle a uno al norte y al otro al sur, ese es su problema, pero la palabra es, hermano, para usted. Así haya predicadores en el tiempo de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Fox, siempre habrá profetas, hermano. Solamente nos mencionan estos reyes porque hubo por lo menos 3 descendencias que estuvieron a cargo de este profeta. ¿Cuántas descendencias o generaciones, hermano, estarán a cargo tuyo para que escuchen palabra de Dios? Siguiente pregunta, a modo de punto, hermano. ¿Cuál es la estructura del libro del profeta Miqueas? ¿Cuál es su estructura? Como hemos estado estudiando los profetas menores, todos tienen una estructura. No crea que Dios los inspiró para escribir como se les diera su gana. No. Los hebreos tenían una poesía. Los que son amantes de la lectura y no del TV Notas ni TV Novelas, los que les gusta la lectura, sabrán lo que es una verdadera poesía. Está estructurada, es simétrica. El libro de Miqueas tiene una estructura donde nos va a hablar mensajes de esperanza, pero también de muerte. Mucha gente ha señalado, hermano, que este mensaje de Miqueas es como si fuera un libro pequeño de Isaías. Isaías, ¿cuántos capítulos tiene, hermano? 66. Y Miqueas lo resume en 7. 7 capítulos. Miqueas, hermano, tiene la siguiente división que le voy a citar. De sus 7 capítulos hay 3 tercios, vamos a llamarlo así, 3 tercios. Mensajes de juicio contra Israel y Judá.
mensajes de esperanza para el pueblo de Dios y mensajes donde el Señor perdona a quienes confiesan sus pecados. Les decía de los tercios, los cuales los vamos a ver y a ojear ahorita. El primer tercio se va a enfocar en los pecados del pueblo, que estarán del capítulo 1 al capítulo 3. Estos tienen una palabra importante que ahorita haremos mención. El segundo tercio se enfoca en el castigo de Dios que va a venir sobre su pueblo. Lo encontraremos en el capítulo 4 y 5. Y el último tercio del libro es una esperanza, una promesa de esperanza para todos los fieles después del juicio, que es del capítulo 6 y capítulo 7. Entonces, ¿cuántos tercios o cuántas partes está dividido el libro de Miqueas? 3 partes. Como nuestra vida, hermano. Dios advierte si estamos en pecado, Dios castiga y Dios te da esperanza. ¿Quién es como el Señor, hermano? No hay nadie. Dios te da un mensaje de juicio porque te ve en pecado, hermano. Te ve que estás cosquillándole al reino de las tinieblas. Te ve que estás en otro lado. Y una vez que Dios te manda su juicio y no entendimos, es cuando se acciona la segunda parte, la segunda estructura, y es palabra de castigo. Pero como tenemos un Dios misericordioso, la tercera parte del libro es que Dios te da palabras de esperanza, palabras de salvación. Todos los profetas están estructurados de una manera y Miqueas lo está de esta forma. La proclamación de los futuros juicios por los pecados pasados. Vamos a ver, hermano, el versículo 2 y vamos a ver cómo es que está esta poesía de a modo de juicio y castigo. Hay una palabra que se va a repetir en el capítulo 1 y en el capítulo 3. Espero que usted la encuentre. Al inicio. Oíd. ¿Cuál? La palabra oíd es porque el profeta está predicando. Y hoy usted viene a oír. ¿Qué viene usted a qué? En el capítulo 3 también encontramos la misma palabra y dice: dije, oíd ahora, no oíd ayer, oíd mañana. ¿Oíd cuándo? Ahora. La proclamación de los futuros juicios por los pecados pasados. Dice el versículo 2: oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra quién. Yo quiero que este versículo usted y yo lo adoptemos como para nosotros. Oíd, embajadores, y estate dormido, acostado, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra quién. El Señor es testigo de que uno les predica, hermano. El Señor es testigo de que uno pasa a enseñarles, hermano.
En este libro vamos a tener algunas declaraciones sorprendentes, bastante terribles, y vamos a observar que la primera de ellas que encontramos es esta, una exclamación. Por eso su nombre de Miqueas es una exclamación: ¿quién es como el Señor? Y la exclamación que encontramos es oíd, y es una exclamación de advertencia, de juicio, de un juicio pasado, de algo que Dios les prometió desde Abraham, Isaac y Jacob, y ahora les está recordando. Así que tenemos el primer mensaje del profeta, hermano, dirigido contra Samaria y Jerusalén. Palabra del Señor dice: oíd, pueblos todos, y está atenta tierra, y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque es palabra de Dios, hermano. Cuando alguien arroja palabra de Dios, el que está como testigo es Él, de que está siendo enviada la palabra. Por eso es importante que uno les diga oíd. Diga conmigo, oíd. En este primer tercio de juicio, yo le recuerdo, hermano, oíd palabra de Jehová. Oíd. Toda nuestra vida, hermano, está como esta estructura del libro: juicio, castigo y esperanza. Si tú estás en el juicio, hermano, necesito que escuches. Que escuches, porque ¿qué crees? Que traigo un testigo, y mi testigo está en los cielos. Traigo un testigo, hermano, y Él está en las alturas. Él está en su santo templo. Dice el Señor, ¿desde dónde está? Ahí puede ser mi testigo. El profeta Miqueas pues está predicando, y déjame decirle una cosa: el profeta Miqueas es uno de los profetas que predica duro y a la cabeza. No obstante, en su libro, hermano, está una de las grandes profecías, de las más hermosas, que veremos cuando lleguemos en ese capítulo 5, versículo 2. ¿Quién lo puede leer, por favor? Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién es como el Señor, hermano? No es nadie, no hay nadie como el Señor. Libro que no tenga el Señor Jesucristo escondido, no podemos llamar que esté o que sea partícipe de la santa palabra. Y en el capítulo 5, versículo 2, es una profecía en contra del Señor Jesucristo. Es una profecía en donde en Belén, casa de pan, nacería ¿quién? El Señor Jesucristo. Ya llegaremos cuando se le predique a Judá. Miqueas profetizó para 2 reinos. ¿Cuántos reinos estás predicando tú, hermano? Debemos de ir también a predicar a lo que creemos que se había perdido. Si dice la palabra de Dios que de 100 borreguitos uno se perdió, por ese uno el maestro fue a buscar. ¿Cuántos reinos estás predicando? ¿Solamente al reino de los cielos? ¿O también estás predicando a los que se están perdiendo? Porque a lo mejor un borreguito no se está perdiendo, se han perdido más de un borreguito, hermano.
Si el maestro fue por uno, hermano, ¿por qué tú no le das importancia? El profeta Miqueas estaba predicándole a 2 reinos, cosa que muy pocos profetas pueden hacer. Sin embargo, hermano, el mensaje central del profeta Isaías es muy parecido al de la mayoría. Hay esperanza después del castigo. Hay esperanza después del juicio, hermano. Aún hay tiempo. Por eso les digo a todos, hermano, todos mis hermanos de embajadores y los que nos están y nos verán por internet, oigan todos palabra de Dios. Y la tierra está atenta. Porque ¿sabe por qué está atenta? Y lo declaró el maestro. ¿Sabe por qué está atenta? Porque si tú y yo no alabamos y adoramos a Dios, la tierra sí lo hará. Las piedras lo harán. Por eso es que están atentos. Ellos también sienten cuando nosotros estamos en una actitud equivocada e incorrecta. Porque si no somos nosotros los que alabemos y glorifiquemos a Dios, lo tiene que hacer la creación, lo tiene que hacer la tierra, hermano. Próximo viernes estaremos estudiando y escudriñando nuestra primera división de 3 del profeta Miqueas. Estaremos viendo estas profecías, porque también trae profecías mesiánicas, como en el capítulo 5, y estaremos adaptándolos para nuestra vida, hermano, porque yo no quiero que usted vea que un libro más para lo que ya pasó. No, diga un libro más para lo que me va a venir. Un libro más que usted va a aprender de un profeta que pocas veces citamos, un libro que pocas veces encontramos, un libro que pocas veces usamos. Pero también Dios les habló a ellos, hermano. No porque hayan escrito poco, quiere decir que no sean importantes. Recuérdelo. ¿O usted ha hecho mucho en su vida como para llamarlo importante? ¿O ha hecho poco? No importa. Lo que importa es que usted le dé la importancia y que Dios le dé la importancia a su vida. Eso es lo importante, hermano. Miqueas, como los otros profetas, ofreció una filosofía de gobierno humano. Él reflexionó sobre el tema de lo que significaba una falsa o una verdadera autoridad en el gobierno de una nación. Y lo vemos hoy en día, hermano. Vemos que nuestros políticos actuales no quieren ser gobernados por Dios, hermano. No quieren. El tiempo se nos ha pasado muy rápido y las leyes de este país se han modificado de una manera rápida, a favor de muchos y en contra de otros, como está escrito en la palabra. El imperio, hermano, el reino de los cielos necesita a Miqueas. ¿Quién es como el Señor? Necesita a estos valientes que salgan a predicarle al gobierno como lo hizo Miqueas. La razón por la que muchos pueblos sufren abusos, hermano, de poder, de crueles dictaduras, ¿sabe por qué es? Por la ignorancia y el desconocimiento de la palabra de Dios. No es de las leyes humanas, porque de la ley de Dios se desprendieron las leyes humanas. Si vemos la similitud, nuestro Dios dice no matarás, y en una ley humana ¿está bien matar? No, ¿verdad? No robarás, y en la ley de los hombres también está mal que robemos. El profeta Miqueas estará predicándole a estos gobernantes, a estos dirigentes y líderes políticos, porque lo más increíble, hermano, es que les está predicando a los de su casa que se dividieron, pero todavía tiene la esencia de la palabra. Es lo mismo que podemos ver con las otras iglesias, vamos a llamarlo los otros reinos que se han salido. Muchos
de estas sectas religiosas salieron del cristianismo. Tienen la estructura, la base, hermano, de la palabra de Dios, pero muchos hacen y deshacen de sus propias leyes. Y un claro ejemplo está en la palabra de Dios. Dios nos prohibió adorar a imágenes, a ídolos, pero en el reino de acá las estampitas y los ídolos es permitido. Se corrompió. Eso Miqueas se atrevió a hacer, hermano, a predicar a estos líderes políticos. El problema de un país y de una nación no es el gobernante ni el que está gobernando actualmente o un partido político, hermano, no. El verdadero problema, hermano, es que no estamos entendiendo la palabra de Dios. Que la gente, hermano, los políticos la tienen, la saben que existe una Biblia, saben que existe una palabra de Dios, pero no entienden, no quieren llenarse de esta línea, de esta estructura, hermano. ¿Y qué es lo que sucede con el mundo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué les pasa? Lo que estamos viendo con la estructura de Miqueas: juicio, castigo y esperanza. Y al país de México, hermano, le va a caer palabras de juicio. Eso que hacen, hermano, eso que están haciendo los diputados, porque de ellos vienen las ideas. Los senadores, que son los que hacen y firman y autorizan. A todos ellos, hermanos, les caerán palabras de juicio, de castigo. Pero recuerda, hermano, que al final de todo hay esperanza.